Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la lista de la selección argentina para la próxima fecha FIFA. Lionel Scaloni hace 48 horas aproximadamente dio la nómina de jugadores que van a estar representando al combinado nacional argentino en los dos partidos que va a estar jugando el albiceleste ahora mismo, dentro de un par de días nada más, por las jornadas números 3 y 4 de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Vamos a estar repasando todos los nombres y vamos a entrar en detalles sobre todo de 3 jugadores nuevos, porque como ya sabemos en la anterior lista, la de la fecha FIFA de septiembre, hubo 4 nuevos jugadores y ahora hay 3 más. Se viene un recambio importante, seguramente no sea antes de la Copa América 2024, pero luego de la competición que se va a estar llevando a cabo a mediados del año que viene, muy probablemente muchos jugadores se vayan de Argentina o dejen de ser convocados por tener ya una edad elevada y comience un nuevo proceso de cara al Mundial 2026. Por eso vamos, además de repasar la lista obviamente, a detenernos en los 3 nuevos nombres que ha citado Lionel Scaloni para enfrentar este próximo jueves 12 de octubre a Paraguay de local y el martes 17 de octubre a Perú de visitante. Empecemos. La lista no tiene grandes cambios en relación a lo que fue la nómina de mediados de septiembre, donde recordemos que Argentina por la primera jornada de eliminatorias derrotó 1-0 a Ecuador en condición de local, mientras que por la segunda fecha venció 3-0 a Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz. ¿Cuáles son las ausencias? Rápidamente las repaso. No va a estar Ángel Di María, lamentablemente sufrió una lesión muscular el pasado martes en el último cotejo que jugó con el Benfica por la fase de grupos de la UEFA Champions League. No va a estar tampoco Ángel Correa, lesionado ya desde hace un par de semanas con el Atlético Madrid, y tampoco va a estar Lisandro Martínez, futbolista del Manchester United, que seguramente no solo se pierda esta convocatoria de octubre, sino que muy probablemente tampoco esté en la de noviembre, fecha en la cual Argentina tendrá 2 partidos importantes, pero que vamos a estar repasando más adelante. Ahora doy los nombres, voy a ir diciendo además cuáles son los nuevos y qué futbolistas se repiten de la nómina anterior. En cuanto a los 4 arqueros, son exactamente los mismos que vienen estando: Emiliano Martínez del Aston Villa, Franco Armani de River Plate, único del fútbol local, Juan Musso de Atalanta y Walter Benítez del PSV Eindhoven. Vamos ahora con los defensores, donde nos encontramos con las primeras grandes novedades. Tenemos a Juan Foyth del Villarreal, a Gonzalo Montiel del Nottingham Forest, a Nahuel Molina del Atlético Madrid, a Germán Pesela del Betis, a Cristian El Cuti Romero del Tottenham. Regresa Lucas Martínez Cuarta, que ya había sido convocado con anterioridad y en bastantes oportunidades, de la Fiorentina, a Nicolás Otamendi del Benfica, y el primer jugador del que vamos a hablar después es Marco Pellegrino, actual futbolista del Milan de Italia. Vuelve Marcos Acuña luego de la lesión, proveniente del Sevilla. Olympique de Lyon tiene un convocado y es Nicolás Tagliafico. Y por último está Lucas Esquivel de Atlético Paranaense, un joven jugador que puede llegar a ser una sorpresa, pero que ya había estado en septiembre. Vamos ahora con los mediocampistas: Guido Rodríguez del Betis, Enzo Fernández del Chelsea, Rodrigo de Paul del Atlético Madrid, Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen y el segundo nuevo futbolista del que vamos a hablar más adelante, Carlos Alcaraz, ex Racing, pero que hoy juega en la segunda división inglesa, más precisamente en el Southampton de Inglaterra. Continuamos con Giovanni Lo Celso del Tottenham, que regresa tras haberse perdido la fecha FIFA de septiembre, Alexis McAllister del Liverpool, Thiago Almada del Atalanta United y Bruno Zapelli de Atlético Paranaense, otro de los jugadores más nuevos, pero que también había estado en la fecha FIFA de septiembre. Y por último hablamos de los delanteros: el regreso de Paulo Dybala luego de haberse perdido los primeros 2 partidos correspondientes a las clasificatorias sudamericanas de la Roma de Italia, Lionel Messi del Inter de Miami. Hay que ver en definitiva cuántos minutos podrá jugar Messi, ya que todavía, por lo menos cuando estoy haciendo este video, no sumó ningún minuto con el equipo estadounidense desde que sufrió la lesión. Julián Álvarez del Manchester City, Lautaro Martínez del Inter de Milán y el último jugador del que vamos a hablar más adelante, compañero de Messi en el Inter de Miami, Facundo Farías. Los últimos 4 jugadores: Lucas Beltrán, que ya había sido convocado en septiembre de la Fiorentina, Alejandro Garnacho del Manchester United, Nicolás González también de la Fiorentina y el regreso de Lucas Ocampos del Sevilla de España.
Recordemos que muchos de estos jugadores van a presenciar los 2 partidos de eliminatorias, aunque muchos, sobre todo los más jóvenes, también van a estar entrenando con Javier Mascherano con la Sub-23, teniendo en cuenta que entre enero y febrero del año que viene se estará llevando a cabo el torneo preolímpico. Vamos a desglosar los 3 nuevos nombres que aparecen en la lista, comenzando por el de Marco Pellegrino, actual futbolista del Milan de Italia, que si bien es cierto no es titular ni mucho menos, suele estar sentado en el banco de suplentes en cada uno de los compromisos del equipo dirigido por Stefano Pioli. Tiene tan solo 21 años, es defensor central zurdo y ya desde hace bastante tiempo que viene siguiéndolo Lionel Scaloni desde que desarrollaba sus acciones en Platense, conjunto argentino que hoy está en primera división, y además en su momento se convirtió en la transferencia más cara de la historia de este conjunto en cuestión. Se espera que dentro de un par de años pueda seguir subiendo en el fútbol italiano, por lo que no hay que descartar que en el siguiente mercado de pases pueda salir del Milan para irse a préstamo y ganar algunos minutos en otro equipo importante. De hecho, muchos comparan sus inicios con lo que fueron los comienzos del Cuti Romero, hoy jugador ya recontra establecido en la selección argentina y campeón del mundo en Qatar 2022, porque la realidad es que los dos se fueron muy jóvenes de sus equipos en Argentina. El Cuti lo hizo en su momento de Belgrano de Córdoba, que tampoco es uno de los conjuntos considerados más grandes de ese país. Se fue al fútbol italiano, empezó a crecer de a poco y empezó a ganarse su lugar tanto en el fútbol europeo como posteriormente también en la selección argentina. En el caso de Marco Pellegrino, con tan solo 21 años, seguramente tenga un futuro prometedor. Igual, y esto hay que mencionarlo y no descartarlo, lo más probable es que en esta doble fecha FIFA de eliminatoria, si bien es cierto va a estar entrenándose con la selección mayor, también algunos días esté entrenándose, como dije recién, con Javier Mascherano, porque es un jugador al cual quieren tener en cuenta para el preolímpico del año que viene. Scaloni sabe que con la ausencia de Lisandro Martínez va a necesitar pronto un defensor central zurdo que se adapte a esa posición, porque la realidad es que hoy Argentina no tiene centrales zurdos. De todos los que les mencioné, ninguno es zurdo. De hecho, la dupla central titular de la selección argentina son 2 centrales diestros. No hay una gran cantidad de zagueros de pierna izquierda en buen nivel nacidos en Argentina. Por eso mismo, lo de Marco Pellegrino de cara al futuro puede ser una muy buena noticia, no solamente para el albiceleste, sino para el fútbol argentino en general. Hoy por hoy en el Milan necesita ganarse su lugar, por eso, como dije, es probable que en el próximo mercado se vaya a préstamo, quizás a otro equipo italiano de menor nivel, como para empezar a jugar y tener más regularidad en el fútbol muy competitivo como es el europeo, y seguramente después de la Copa América del año que viene empiece a ser considerado más frecuentemente por la selección argentina. El segundo jugador del que vamos a hablar es Carlos Alcaraz, futbolista que en Argentina tuvo un nivel muy importante en Racing, sobre todo durante todo el año 2022, y posteriormente a inicios de este año, el 2023, fue transferido al Southampton de Inglaterra. Es cierto que quizás a nivel colectivo no le funcionaron las cosas en esos primeros 6 meses en el fútbol europeo, porque más allá de que él fue una de las grandes figuras del Southampton, 18 partidos disputados, 4 goles y 2 asistencias en sus primeros 6 meses en Europa, lamentablemente el equipo en cuestión perdió la categoría y ahora está jugando en la segunda división de inglesa con el objetivo de cara al final de esta 2023-2024 lograr nuevamente el ascenso a la Premier League. Sin embargo, por tener tan solo 20 años, cumplirá 21 ahora a finales del mes de noviembre, la realidad es que quizás no sea tan importante que juegue, como dije, en un equipo tan relevante. Similar al caso de Pellegrino, pero a la inversa. En el caso de Alcaraz, si bien fue traspasado en su momento directamente al Southampton, Scaloni seguramente prefiera que siga allí y que sume minutos, es decir, que juegue como lo está haciendo ahora, antes que irse a un equipo más importante, porque ha tenido sondeos de clubes relevantes del fútbol inglés y también de otras ligas de Europa, pero eso no le aseguraría la titularidad, y en una edad tan joven lo más importante para un jugador es que desarrolle lo mejor posible sus aptitudes dentro del campo de juego y que lo haga de la manera más continuada y regular posible. Y Alcaraz en este 2023, luego de haber seguido de Racing a finales del año pasado, habiendo convertido, recordemos, un gol importantísimo que le dio a la academia la victoria 2-1 sobre Boca en el Trofeo de Campeones, es algo que está logrando en Europa. Por eso Scaloni le da este premio ya
ya había estado en carpeta para ser convocado en la fecha FIFA de septiembre, pero el cuerpo técnico de la selección argentina se decidió por otros futbolistas. Ahora de cara a octubre sucede algo parecido a lo que pasa con Pellegrino. Es muy probable que no tenga quizás minutos en los 2 partidos correspondientes a las eliminatorias sudamericanas, a pesar de que por ejemplo él puede desarrollar sus acciones en el mismo lugar que Ángel Di María y el Fideo no va a ser parte, por lo que no hay que descartar que pueda estar quizás sentado en el banco de suplentes, pero aún así la prioridad pasa más que nada porque empiece a adaptarse a lo que es estar citado por la albiceleste y que ojalá de acá a que termine el año pueda seguir jugando con el Southampton, a ver qué es lo que sucede con él en el siguiente periodo de transferencias. Y por último vamos a hablar de Facundo Farías, jugador que hoy por hoy es compañero de Messi en el Inter de Miami, tiene 21 años recién cumplidos y puede jugar tanto de mediocampista ofensivo como de delantero. En su momento su aparición en el fútbol argentino había sido verdaderamente sensacional. Tenía tan solo 18 años cuando jugó sus primeros encuentros en Colón de Santa Fe y de hecho fue determinante en el primer título oficial del equipo sabanero, aquel en el primer semestre del 2021 cuando se coronó con la Copa Liga Profesional. Lamentablemente después de eso sufrió una rotura de ligamentos cruzados que lo mantuvo fuera de las canchas por 8 meses, sumado a que también hubo algunas cuestiones extrafutbolísticas que tuvieron que ver con su representante y la posibilidad de ser transferido tanto a River como a Boca, que le jugaron una mala pasada. Finalmente se recuperó de su lesión, todo eso extrafutbolístico quedó totalmente de lado y hoy por hoy se puede decir que es un futbolista que está en un muy buen nivel en la MLS. Si bien es verdad que cuando llegó al Inter de Miami, todos sabemos cuál es la situación porque he subido muchos videos sabiendo que está corriendo desde atrás en cuanto a lo que puede llegar a ser o no la clasificación a los playoffs de la MLS, la realidad es que Farías se ha destacado. De hecho, después de Messi y de Leonardo Campana, ha sido el tercer jugador más determinante, según estadísticas que brinda el propio torneo de los Estados Unidos. De cara a los siguientes años seguramente también sea un jugador muy importante en la selección argentina, porque no sabemos qué es lo que va a suceder luego de la Copa América 2024, ni con Messi ni con Di María, dos futbolistas que, si bien es verdad, tienen todavía mucho para dar, la realidad es que están en las últimas en lo que respecta a sus partidos con la albiceleste, y ahí es donde una gran cantidad de atacantes va a aparecer como para reemplazarlos, a diferencia de lo que sucede con los defensores centrales zurdos cuando hablé de Marco Pellegrino. En cuanto a delanteros y atacantes, claro está, a Argentina no le falta absolutamente nada, tiene una gran variedad de futbolistas jóvenes y Facundo Farías es uno de ellos. Lo mismo que en los anteriores 2 casos, entrenará tanto con la selección argentina mayor comandada por Lionel Scaloni, que lo quiere tener muy de cerca y lo ha visto bastantes veces de manera presencial cuando ha observado cotejos acá en el fútbol argentino, pero también seguramente esté bajo la mirada de Javier Mascherano para formar parte del preolímpico que se llevará a cabo entre enero y febrero del año que viene. Facundo Farías es un futbolista que en su momento era catalogado como la gran joya del fútbol argentino y quizás eso es algo que le jugó en contra para un chico de tan solo 18 años en sus inicios como futbolista. Ahora muchísimo más aplomado, con muchísimo más recorrido, quiere tener una carrera que seguramente de cara a un futuro cercano lo lleve a disputar más partidos oficiales con la selección argentina mayor. Sin dudas que, debido a que la selección argentina ya tiene un proceso bastante contundente, la realidad es que Scaloni se puede dar el lujo de contratar a estas jóvenes figuras como para que empiecen a sumarse de a poco al plantel albiceleste. Si la selección argentina estuviera pasando por otro proceso totalmente distinto, a lo mejor en este arranque de eliminatorias donde sí o sí la obligación sería sacar puntos como para meterse en el Mundial 2026, solamente se convocarían a los jugadores más experimentados y de mayor recorrido como para lograr únicamente esos resultados. Sin embargo, el proceso va a ser largo. Está claro que hasta mediados del año que viene, como dije al principio, la base está prácticamente establecida, pero después de la Copa América del año que viene, ahí va a empezar un proceso bastante diferente.
con muchos de los que ya no están y que fueron campeones del mundo, porque Argentina tuvo una plantilla bastante joven, que es la que se coronó en Qatar 2022, pero después hay muchos otros experimentados que lamentablemente dirán adiós y serán reemplazados por estas jóvenes joyas que de a poco empezarán a mostrarse con la celeste y blanca.